¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? En el vídeo de hoy os voy a traer otro nuevo coche al canal. Efectivamente, lo habéis visto en el título, voy a traer otro coche al canal. Pero quiero deciros algo antes de nada. Este coche no es el definitivo y no es el sustituto del MR2. Este coche ha sido una parte de pago porque mi hermano se ha quedado con mi Toyota MR2, que eso es algo muy bueno porque eso quiere decir que se queda en la familia, podré seguir viéndolo y yo le seguiré haciendo los mantenimientos y todas esas cosas, así que en el fondo pues el coche se va a quedar cerquita. Lo que ha pasado ha sido que mi hermano me ha pagado parte del precio y luego me ha dado su coche. Me va a salir bastante más rentable que venderlo por separado, porque al final, en conjunto, cuando yo venda este coche y más el dinero que me ha dado, me va a salir rentable. Así que ambos hemos salido ganando. Él se ha llevado un coche impoluto y yo he sacado un poquito más de dinero que me viene genial para la compra del siguiente coche. Lo que os quiero decir, no toméis este coche como sustituto del MR2, sino tomarlo pues como una oportunidad que tenemos para vivir otras experiencias y otras reparaciones. No me voy a enrollar, os voy a enseñar el coche y ahora nos ponemos con el proyecto y con lo que tengo en mente. Vamos por partes, os voy a enseñar el coche que sé que tenéis muchas ganas. Y ahora os hablo, ¿vale? Pero no me vayáis, veis el vídeo. Y ahí lo tenéis, como estáis viendo, pues bueno, a un módulo deportivo, veis que tiene la suspensión bastante bajita, está rebajada, tiene unas llantas, unas Jacinto Rodríguez, neumáticos amarillos para dar bastante más agarre, nada, estoy de coña. Chavales, aquí tenemos el tracto. Y me diréis, ¿qué haces? ¿Has vuelto a tener un bug? Pues efectivamente, es un Golf 5 del año 2006, una motorización gasolina, es un 1006 con 102 caballos o 105 caballos. Está en súper buen estado, tiene unos 160.000 kilómetros y ahora os contaré detallitos sobre él. Pero bueno, como estáis viendo, está bastante bien de pintura. Mi hermano lo compró hará unos 6-7 años y lo ha mantenido muy bien. Tiene un par de cosillas de pintura que ahora las veréis, pero en general está genial. Como coche de diario que es, pues bueno, no se le ha hecho ninguna mejora, a excepción de los faros delanteros. Los otros estaban ya muy viejos y yo me preocupé de buscarle unos faros delanteros con el fondito negro, que yo creo que le dan un frontal bastante sexy. Y mi idea con él puede hacer algunos detallitos estéticos que los voy a enseñar ahora. Y a nivel de mantenimiento, pues realmente tiene casi todo hecho. Tiene aceite, tiene filtro de aceite, tiene la correa de distribución hecha de unos 20.000 kilómetros. Los neumáticos de atrás son completamente nuevos. Se cambió el filtro de aire, filtro de habitáculo. Lo único que tiene pendiente creo que es el filtro de gasolina. Le haré las bujías para enseñaros cómo se hace. Y bueno, que nunca está de mal cambiar las bujías. Yo no sé cuántos kilómetros tienen, pero no estaría de mal hacérsela. Y la verdad es que es un coche que, bueno, los últimos tiempos ha estado en cochera. Durante un tiempo estuvo fuera de la calle, pero ha estado en cochera casi siempre. Y bueno, como estáis viendo, pues de pintura está bastante bien. El único detallito que tenemos es un pequeño rozón que tenemos aquí en esa zona, que tiene un pequeño bollito. Y lo que tenemos es el paragolpes trasero, que ha perdido el barniz, tiene algunos golpecitos, pero realmente son tonterías, no tiene ningún bollo, todo es el desgaste del barniz, que como estáis viendo ha saltado un poco. Y nos pasa exactamente igual en la zona aquí superior. El techo no ha perdido el barniz, porque el techo se pintó hace menos tiempo. Lo que pasó fue que se pintó el techo y esta zona de aquí está en buen estado. Y por lo que sea empezó a saltar el barniz. Así que nada, eso hay que echarle un ojillo. Otro de los detalles estéticos, tenemos aquí esta rotura la carcasa, que lo que haríamos sería pues también sustituirla. Si podemos encontrar la roja, genial. Y si no, pues lo que hacemos es compramos una nueva, se le pega un pintado y se laca al igual que esa zona que es la que tenemos pendiente. Tanto esa zona como el paragolpes trasero. Siempre me han parecido curiosas las puertas de estos coches, que son gigantes. Los coches de estos 3 puertas son como... Excuse me. Y a nivel de interior, pues hay que darle un limpiado bastante a fondo. Tenemos aquí, como estáis viendo, pues esto que está bastante como despintado. Esto le suele ocurrir a la mayoría. Si os dais cuenta, el interior está en súper buen estado, a excepción de esto. Entonces esto, pues nada, lo cambiaremos. Lo he visto tanto de repuesto como incluso en AliExpress lo hay. Completamente nuevo, idéntico al original. Así que eso seguramente, seguramente no. Esto lo sustituiremos. Allí tenemos que pegar aquel guarnecido de la puerta que se nos ha desprendido un poco. Aquí en el techo también tenemos un poquito vencido sobre esa zona central. Si os dais cuenta, lo demás está bien. Hay que darle una buena limpieza a fondo. Y aquí tenemos también esto un poquito saltado, pero por lo demás la verdad es que es un coche que está bastante bien. A nivel de asiento está cuidado, está todo genial, incluso los de atrás los tenemos como nuevos. De hecho los cinturones estaban puestos de cuando pasó la ITV hace un mes, porque es que no se sube nadie, así que el coche por dentro ha tenido súper poco uso. Os voy a enseñar para que veáis los kilómetros que tiene. Tiene 166.000, este coche se compró con 80 y desde los 80 a los 166 solo se le ha cambiado un rodamiento trasero. El rodamiento trasero derecho, tengo hasta la factura. No se le ha hecho absolutamente nada más que mantenimiento y la distribución, ¿no? Que se considera un mantenimiento. Pero está en súper buen estado. La batería tiene poquito tiempo y como estáis viendo el coche suena increíble.
La radio es una Kenwood, que es una radio que se cambió porque la radio original no le gustaba a mi hermano, se le puso esta radio que la verdad suena del carajo. Y luego, como digo, por lo demás es un coche que al nivel de interior está completamente de serie y está súper bien cuidado. Aquí lo que estáis viendo, esto es suciedad, pero vamos, que cuando le pego un limpiadito a fondo el coche se va a quedar como nuevo. Vamos a abrir el capó y os enseño para que veáis cómo está. Pero ya os adelanto que aunque mi hermano no sea tan motivado como yo con los coches, es también cuidadoso y podéis ver en el estado en el que está el vanomotor. Siempre lo ha tenido limpito, lo ha tenido cuidado. De hecho usa mi código de descuento de Sibril, que sepáis que tenéis el código Nuker921. Y fijaros, siempre ha tenido el coche guay. Ahora mismo lleva sin limpiarse un tiempo, pero como digo, cualquier coche que no se cuide, esto está completamente lleno de suciedad. Y lo tiene súper bien mantenido y súper bien cuidado. Así lógicamente es como los coches nos duran. Y luego a nivel de maletero, pues más de lo mismo. Lo tenemos también súper cuidado, en muy buen estado. Con, bueno, lo típico, típicas cosas de triángulos y todo, y un cajoncito. Pero bueno, como estáis viendo, está limpio y está cuidado, así que el coche está en un estado súper guay. Así que esto es muy bueno porque con 3 tonterías que le hagamos se va a poder vender muy bien. Y bueno, aquí lo tenéis. La verdad es que me hubiera gustado ver vuestra cara cuando he enseñado que tengo un Golf. Os soy completamente sincero, no tenía intención de tener un grupo pack. Sabéis que desde que tuve el Fabia, pues bueno, ya me quedé satisfecho y no tiene necesidad de tenerlo. Me gusta más el rollo japo. Pero ha sido una oportunidad genial. Yo os voy a ser completamente sincero. Me lo he quedado por el hecho de que creo que para el canal puede ser una oportunidad genial eso, el traer por ejemplo un cambio de bujías que me gustaría hacer, el cambio del pomo, el cambio de la maneta, que de hecho si por ejemplo conocéis algún pomito o alguna maneta porque alguno de vosotros tengáis el Golf, os agradezco que me lo dejéis aquí por los comentarios porque de esa manera pues me ayudáis acá a la hora de buscar el tema de los materiales para el coche. Y os comento, os pregunto, os digo, ¿os molaría que con este coche hiciéramos algún proyectito en plan guay o qué? Cuando digo algo guay me refiero llantitas, escape, suspensión, ya tú sabes. En caso de que os mole la idea, pues lógicamente déjamelo por aquí por los comentarios porque quiero saber si os apetece que le hagamos más cositas o simplemente que lo vendamos. Ya que tengo la oportunidad de tenerlo, realmente no tengo prisa por venderlo. Que sepáis que el coche se va a vender, que está en muy buen estado. Así que si alguien lo quiere o a alguien le gustaría verlo, pues simplemente que me lo diga y se puede ver cuando se quiera el coche, no hay problema. Yo por una parte el tema de venderlo y quitar otro coche de en medio pues me viene bien, pero bueno, ahora mismo como el Subaru realmente es un proyecto que está terminado, ahora mismo solo tengo el Eclipse en movimiento, ¿no? Que es el coche que está, que de hecho me queda muy poquito para traerlo. Es que ha habido un par de problemitas con malas reparaciones antiguas, pero se está quedando perfecto. Y una vez lo tenga aquí, pues bueno, seguiremos con el Eclipse, que me quedan las llantas del Eclipse, que me quedan sanear los óxidos del maletero, que eso va a ser un vídeo súper interesante, y se vienen algunos vídeos más que os van a encantar. Pero bueno, yo creo que es una oportunidad cojonuda tener otro coche en el canal, porque como digo, eso, se van a venir nuevos mantenimientos y nuevas historias, y bueno, por traer variedad, ¿no? Yo como digo, últimamente he estado muy desquitado del rollo bag, espero que a todos los bagueros os guste. Si es así, comentarios, darle amor al vídeo, compartirlo y suscribiros, porque se van a venir vídeos bastante chulos con este tractito, sea de mantenimiento o sea con mejora, se van a venir bastantes cosas. Así que nada, de corazón espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, me gustaría ver vuestra cara cuando he enseñado que tengo un Golf, seguramente será en plan. Y recuerdo, no es el sustituto del MR2, para nada el sustituto del MR2, el coche que yo estoy buscando es muy diferente, deportivo, con un carácter, bueno, con un carácter deportivo, pero bueno, es otro rollo, es que no puedo dar pistas, no os quiero dar pistas, que es diferente. Que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos pronto. Hasta luego, chavales. Y bueno, llegó la hora, este chiquitín ya se va, ya se lo queda su nuevo dueño, se lo va a quedar el señor Corman, como ya muchos sabéis es mi hermano, y me compra el coche por supuesto, pero como parte de pago me deja su buen hierro. Y diréis, ¿y esto por qué? Pues porque el objetivo era, si yo vendo este coche junto con lo que él me ha dado, saco realmente lo que estaba buscando por el coche. Así que de esa manera el coche se queda por la familia y yo lo que me encargo es de hacer algunos mantenimientos básicos, le arreglo algunos detallitos estéticos. Y hay dos opciones, la primera es venderlo y la otra posibilidad es quedármelo durante un tiempo, bajarlo, ponerle su llantita, un escape, cositas guay. Quiero que me lo digáis en los comentarios. ¿Os apetece ver que le metamos mano a este coche? O sea, ¿os va rollito bajo? ¿Os apetece que lo hagamos? ¿O simplemente queréis que se venda y fuera? Quiero saberlo, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Por favor, sed
detalladme qué es lo que queréis que le haga. Es un coche bonito, es una base bonita. De hecho, los faros estaban en un estado muy malo. Le busqué los del restyling, que son estos que son con el fondo negro, que quedan muy chulos. Habría que cambiarle matrícula, algunos detallitos que ha perdido un poquito de barniz por arriba. Bueno, yo qué sé. Llantas, molaría ponerle una llanta de verdad, ¿no? No sé. Ya veremos qué hacemos con él. ¿Qué os parece?